Un saludo, yo me llamo David Aben, estoy en la clase de cine postclásico con Arles Rodríguez y a mí me gustaría hablar un poco sobre la década de los 60, cómo era el cine en ese entonces, ¿no? Yo siento que era una época que estaba llena de ideas vanguardistas, bueno, la mayoría de las décadas están llenas de innovación e ideas nuevas y frescas, pero yo siento que aquí es que se están empezando a sembrar las semillas que más adelante iban a germinar y que más adelante los demás directores de cine iban a ir como cultivando, iban a ir viendo qué hacer con esas ideas que ya se habían plantado antes, ¿no? Por ejemplo, empezando por la película más como antigua de los 60 que vi, que fue Psicosis. Tienes una película llena de ideas nuevas. Por ejemplo, era una cantidad de, vamos a decir, violencia que no se había visto hasta el momento. De esa manera no. Era como que habían tocado muchas áreas inexploradas del cine y resultó muy bien, resultó bastante bien. Recibieron premios, recibieron halagos. Y es una película que disfruté muchísimo verla, porque, o sea, no siento yo miedo muy normalmente, pero sí sentí la intriga y la desesperación, ¿no? La tensión de no entender qué es lo que está pasando, de, ya va, estar muy confundido, ¿no? Y me puedo imaginar en ese momento, cuando no tienes tantas referencias de qué es miedo, de qué es terror, sino que es algo explorado muy casualmente, que cuando ves algo así te golpea, ¿no? Y de verdad que lo hicieron muy bien para que quedaras intrigado y quedaras estupefacto y guau. Es una película que de verdad que disfruté mucho. Y de ahí empezarían a hacer lo que sería este género slasher, ¿no? Que es como empezaría a convertirse en una especie de receta ese género, ¿no? Porque necesitas un asesino en serie, un psicópata, lo que tú quieras, que sirva como asesino. Y normalmente necesitas víctimas no muy listas, ¿no? En este caso no se considera que la película era slasher, sino que fue como que la semilla de la que después germinaría el género slasher, ¿no? Porque esta no cumple tanto como la receta que caracteriza al género slasher. Tienes tal cual el asesino en serie, pero normalmente en slasher después usaban más que todo adolescentes o personas alcohólicas o personas como vulnerables. Querían que se sintieran vulnerables, que el asesino tenía toda la ventaja sobre ellos, que se sintieran como presas, ¿no? Y en este caso eran, por lo menos en Psicosis, eran personas muy normales, eran adultos. Había un detective, había una señora normalita. Y yo la verdad es que creo que eso fue lo que más funcionó, en mi opinión. Claro, Slasher fue muy exitoso y todo lo demás, pero si tuviera que elegirlas, esta me encantó porque es eso. Puede ser cualquier persona, una persona normal en su día a día, y te ataca un asesino en serio. O sea, no eras nadie que, vamos a decir, no es que te lo merezcas, ¿no? Pero no estaban vulnerables. Porque en esas películas como de adolescente y cosas, están vulnerables, están papayas, están como, diría una persona que te estás poniendo en una situación terrible, para que alguien así de terrible le saque conveniencia, ¿no? Entonces, ¡guau! Ya después, bueno, se aprovechó muy bien. Entonces después tenemos una película unos años después, que es por un puñado de dólares, perdón, que está con Clint Eastwood. Y entiendo muy bien por qué mi papá era tan fanático de esas películas, porque de verdad que sientes wow, es muy difícil de describir, ¿no? Pero es que sientes algo, una especie de, no sé si admiración o algo que es como más allá
personaje, porque bueno, también está el tema de que el personaje de el pistolero sin nombre, creo que era, no tiene un nombre, no hay una manera de referirte a él. Le dicen rubio, le dicen yankee, le dicen gringo. Bueno, yankee no sé, pero le decían gringo. Gringo, rubio. Y terminas diciendo más Clint Eastwood. O sea, para referirte a él. Y es como que de verdad sientes esa especie de admiración. Porque es el personaje en persona, está vivo. Es impresionante. O sea, no es simplemente que sea su manera de interpretar al personaje, sino que se siente muy vivo. Tú te lo puedes creer totalmente, es impresionante. Algo que admiro muchísimo es que es una muy buena representación de cómo debe ser el ser humano en ese tipo de cosas, ¿no? Por poner un poquito en contexto, Clint Eastwood viene de en ese momento, ¿no? Venía de un montón de trabajos y de tropezones, por así decirlo. No había logrado dar en el clavo de lo que él deseaba. Había tenido un montón de conflictos, ¿no? De trabajos, de un montón de cosas, hasta que participó en una serie de televisión, que no recuerdo muy bien el nombre, en la que él hacía de muchacho, buena gente y todo, y tal, y le hacía servido mucho, hasta que por fin consigue esta oportunidad, que es por un puñado de dólares, que ya habían rechazado a otras personas y cosas, y entonces él viene y oye, le parece su oportunidad así como de oro, y algo muy curioso es que a él se le criticaba mucho su manera de actuar, ¿no? Porque él era extraño, era como estoico, tenía siempre el ceño fruncido, no era muy expresivo, era muy tosco. Y su manera de hablar y su manera de hacer las cosas eran muy criticadas, por lo menos por los que le daban las clases, ¿no? Y eso es lo que terminó siendo tan pero tan icónico, lo que se quedó para siempre con los personajes del western, ¿no? Porque no es simplemente el western spaghetti, que se crearía a partir de esa y las demás que fueron viniendo, sino casi que todo el western se quedó con esa imagen grabada para siempre en la cabeza, ¿no? Cuando piensas en un cowboy siempre tienes algún atributo, o varios, mejor dicho, de los que dejó Clint Eastwood, que tienes como quieras, puede ser el ceño fruncido, puede ser el revólver, puede ser el cigarrillo, la barba, el propio el poncho. O sea, yo creo que cuando digo que es la mejor representación del ser humano, yo creo que me trato de referir es a lo que es no solo frescura y originalidad, sino algo que viene de ti, de algo que es prácticamente irreemplazable porque eres tú, es lo que tú dejas, la huella que tú dejas, incluso falleciendo, las cosas que tú hiciste se quedan, ¿no? E influencian a otras personas de maneras muy bonitas, ¿no? Entonces, yo siento que fue muy fiel consigo mismo, con lo que sentía que era correcto y lo que él deseaba, y eso es algo que yo valoro y admiro muchísimo, que es lo que yo siento que es lo más importante cuando estás haciendo algo, dejar lo tuyo, ¿no? Dejar tu huella e incluso cometer errores, ¿no? Yo creo que siendo un ser humano, lo que te conforma son errores e imperfección. Si es algo perfecto, la verdad es que no tiene tanto chiste. Pero el verdadero chiste creo que no es hacerlo imperfecto a propósito. Porque ya el ser humano es imperfecto, ya con hacerlo nosotros va a tener ese toque preciso, ese toque, tal vez no preciso, sino... la imperfección va a venir sola siempre y cuando tú seas fiel a ti mismo, y va a hacer que sea de manera irónica perfecto, ¿no? Entonces, claro, como mencioné, esas películas, la mayoría, incluso yo me atrevería a decir que todas, por lo menos las que yo vi o las que me gustaría mencionar, dejan una semilla que más adelante
no necesariamente se convierte en un género, pero sí es muy tomado en cuenta a la hora de seguir haciendo producciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso con Clint Eastwood tienes lo que ya se armaría a partir de ahí, el western spaghetti, que le decían así porque la idea era que estaban trabajando del western americano, pero lo estaban haciendo en Europa, no dentro del universo, sino más bien las filmaciones, las ideas, los actores, o bueno, no sé si los actores, la verdad, pero los directores y los que trabajaban en las ideas y cosas eran europeos, eran españoles, italianos, y hacían como su propia representación de cómo era el western americano, ¿no? Entonces, claro, saca el nombre de Spaghetti de cuando eran producciones italianas, y si mal no recuerdo, ahorita no recuerdo cómo se le decía a las que eran españolas, pero tenían su propio nombre también. Aún así creo que los dos servían, ¿no? Entonces esta representación del western era mucho más, me gusta decir gris, porque ok, no es que no estuviera color, pero era mucho más, tal vez balanceada cuando se trata de lo que era crudo y lo que era incluso noble, ¿no? Porque las cintas hasta el momento, así como del western americano, habían sido muy heroicas. Era como el cowboy, era una buena persona, veía el mal y quería corregirlo, ¿no? Por así decirlo. Y aquí era mucho más gris, porque Clint Eastwood no era... Me quería referir al personaje. Bueno, el rubio, el gringo, no era una persona blanca en el sentido del bien completo, no era bueno precisamente, él era muy gris, era una persona neutral, ¿no? Entonces hacía el bien cuando sentía y cuando incluso le convenía, ¿no? Él era muy estratégico, porque se la pasaba haciendo cosas que no eran muy buenas, que digamos, robaba, mentía, engañaba, hacía muchas cosas así. Y por eso digo que era como un vistazo un poco más crudo a lo que era eso. No podías esperar que alguien fuera tan noble en una época tan despiadada, ¿no? Pero aún así tenía un alma buena y hacía acciones buenas de tanto en tanto, ¿no? Que todavía puedes verlo si quieres como un héroe. Pero la realidad es que él era un antihéroe, o sea, alguien que hacía el bien bajo sus propios términos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que te deja una imagen tan fuerte del personaje. A ver, yo creo que en el momento no se había visto algo así. Y encantó. Entonces, ya después tenemos, por ejemplo, otra cinta, ya hablando de otro género, que está El Graduado, que cuando la vi la odié. Pero no porque fuera mala en absoluto, es buenísima, es buenísima. Pero la odié porque me perturbó. Y no me puedo imaginar lo que sintieron en ese momento cuando la vieron en el cine, ¿no? Cuando fueron a verla al cine, porque toca cosas tabú, un montón de cosas tabú, y me imagino que en ese momento incluso eran aún más tabú, ¿no? Porque ahora no es algo muy poco común, o sea, yo estoy muy bien informado en muchas cosas por el estilo, o sea, son cosas que se ven, que de las que se hablan, que ya no son realmente algo súper prohibido, pero me puedo imaginar en la época y encima en el lugar, porque en Estados Unidos tenían su propia imagen muy puesta en un pedestal, ¿no? De que ellos eran como una imagen perfecta, como que tenían esta imagen muy buena de sí mismo, una imagen perfecta de cómo eran, y viene esto a destrozarlo o a dejarlos muy heridos, porque te muestra ese lado que a ellos no les gusta hablar, ¿no? Que es como, tienes lo que sería ese tabú que no les gustaba tocar, que era, bueno, a mí me parecía un poco tonto, pero en ese momento no se tocaba, mejor dicho, que era un hombre mucho más joven, pero por mucho que una señora, que era una señora bastante mayor. A mí lo que me perturbó realmente es que era un joven prácticamente recién convertido en adulto, que ella conocía desde que era un niño. O sea, lo había visto crecer, conocía a sus padres, era amiga de sus padres, y fue cuando él creció, se graduó y regresó, que ella lo
lo ve ya como una presa, ¿no? Que inmediatamente intenta seducirlo. Es como si hubiera estado esperando. Y eso es lo que me perturba. Que veas a un niño así y estés esperando, lo veas como un fruto, que esté esperando a que dé frutos para cosecharlo. Me perturba mucho. Entonces no me puedo imaginar si lo habrán visto así o si habrán sentido algo similar. Pero eso y muchas otras cosas dentro de la cinta que constantemente te están incomodando. Y creo que eso era genial. Creo que era genial que agarrasen y te quisieran incomodar y quisieran hacerte sentir tantas cosas distintas. Porque yo estuve así casi toda la película, así como, guay, va a hacer esto y va a hacer aquello, ¿por qué no hace esto? Yo de verdad que quería ahorcar al personaje porque tomaba unas decisiones tan estúpidas que son muy buenas porque dentro del personaje te lo crees. Tú te crees que exista alguien estúpido que tome decisiones malas y no se siente algo que tú no te puedas creer. O sea, valga la redundancia, tú lo crees dentro del personaje y por eso lo detestas. Tú dices, ¿cómo es posible? Yo sé que puedes hacer estas cosas, pero ¿por qué? ¿No? Como esas decisiones que tomaba de él, ok, era alguien, vamos a decir, medio sumiso y el personaje de ella era muy bueno para controlar a alguien así. Ya tenía experiencia, era lo perturbador, que se notaba que ella tenía experiencia, el personaje, en lidiar con personas así. Entonces lo manejaba como quería. Y eso es lo que yo detestaba, que no terminaba el de agarrar y decir, no, esto no está bien. Él solo decía, esto no está bien. Pero igual se dejaba arrastrar, ¿no? Impresionante. Entonces, claro, podemos decir que como que la influencia de esa película hizo que fueran un poco más osados cada vez, más valientes cada vez, porque fue muy bien recibida a pesar de lo que uno no esperaría que fuera bien recibido. Pero eso da mucho aire, porque todas las demás personas que tenían ideas que querían compartir, que decían, no, esto va a ser muy tabú, esto lo van a odiar, de esto no se puede hablar, ahora es como, mira, podemos ir empezando a tocar esos temas, ¿no? Esas cosas de las que nadie quiere hablar, pero es que a veces, aunque no quieras admitirlo, se necesitan ver.